Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que recibió un talento y dijo, Señor, sabía que eras exigente, que niegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder su talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al no volver pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo a quien tiene 10, porque el que tiene se le dará y se le cobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echarlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y relinchar de dientes. La parábola de los talentos es sin duda el texto capital entre los 3 del domingo. Un comentario pastoral a esta lectura podrá ir por la senda usual con este texto. Mateo acaba de hablar de la venida futura del Hijo del Hombre para el juicio, y a continuación nos dice cuáles son las actitudes adecuadas ante esa venida, a saber, la vigilancia y el compromiso de la caridad. La parábola de los talentos es en este contexto interpretativo un elogio del compromiso, de la efectividad, del trabajo, del rendimiento. Podrá ser aplicada fructuosamente al trabajo, la profesión, las realidades terrestres, el compromiso secular. Sin embargo, el contexto de la hora histórica que vivimos es tal que este mensaje en sí mismo bueno y hasta ingenuo, se puede hacer funcional respecto a la ideología actualmente dominante, el neoliberalismo. Este, en efecto, predica como grandes valores suyos la eficacia, la competitividad, la creación de riqueza, el aumento de productividad, el crecimiento económico, los altos rendimientos de interés bancario, la inversión en valores, etc. Son nombres modernos bien adecuados para lo que se presenta en la parábola, aunque si se los utiliza en la homilía, no pocos oyentes pensarán que el orador sagrado se salió de su competencia. Por una casualidad del destino, esta parábola se hizo bien actual y los teólogos neoconservadores, también hay neocons en la teología, lo valoran altamente. Algunas de sus frases, sin necesidad siquiera de interpretaciones rebuscadas, avalan directamente principios neoliberales. Pensemos, por ejemplo, en el enigmático versículo de Mateo, al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. No será fácil hacer una predicación aplicada que no haga el juego a un sistema que para muchos cristianos de hoy está en los antípodas de los principios cristianos. La eficacia, la productividad, la eficiencia no son malas en principio. Diríamos que no son valores en sí mismas, sino cuantificaciones que pueden ser aplicadas a otros valores. Se puede ser eficiente en muchas cosas muy distintas, unas buenas y otras malas, y con unas intenciones muy diversas, malas y buenas también. La eficacia en sí misma, abstraída de su aplicación y de su intención, no existe, o no nos interesa. El juicio que hagamos sobre la eficacia
Dependerá, pues, de la materia a la que apliquemos esa eficiencia, así como del objetivo al que se oriente. Cabe entonces imaginar una eficiencia, agrupando a este símbolo varios otros valores semejantes, cristianas. El mismo Evangelio la presenta en otros lugares, en su célebre inclinación hacia la praxis. No todo lo que dice el Señor, Señor, sino el que lo hace. La parábola de los dos hermanos, bienaventurados, más bien es lo que lo escuchan la palabra y la ponen en práctica, y más bien paradigmáticamente el mismo texto que continúa al de hoy, que meditamos el domingo próximo, donde el criterio del juicio escatólico será precisamente lo que hayamos hecho efectivamente a los pobres. La eficiencia aceptada y hasta encomiada por el Evangelio es la eficiencia por el reino, la que está puesta al servicio de la causa de la solidaridad y del amor. No es la eficiencia del que logra aumentar la rentabilidad reduciendo trabajadores por la adopción de tecnologías nuevas, o la del que logra conquistar mercados reduciendo la capacidad de autosubsistencia de los países pequeños, o la del que logra ingresos fantásticos por inversiones especulativas del capital golondrina. La eficiencia por la eficiencia no es un valor cristiano, ni siquiera humano. Quizás sea cierto que el capitalismo, sobre todo en su expresión salvaje actual, sea el sistema económico que más riqueza crea, pero no es menos cierto que lo hace aumentando simultáneamente el abismo entre pobres y ricos, la concentración de la riqueza a costa de la expulsión del mercado de masas crecientes de excluidos. El criterio supremo para nosotros no es una eficiencia económica que produce riqueza y distorsiona la sociedad y la hace más desequilibrada e injusta. No solo de pan vive el ser humano. Cristianamente no podemos aceptar un sistema que va en favor del o en culto al crecimiento de la riqueza sacrificada, la justicia, la fraternidad y la participación de masas humanas. Poner la eficiencia por encima de todo esto es una idolatría, la idolatría del culto del dinero, verdadero Dios neoliberal. Sobre la idolatría del mercado y del carácter sacrificial de la ideología neoliberal ya se ha escrito mucho. No es pues que nosotros no queramos ser eficientes, competentes, más que competitivos, o que no seamos partidarios de la calidad total, ni mucho menos. Somos partidarios de la mayor eficacia en el servicio del reino, así como de la competencia y la calidad total en el servicio al Evangelio. En las cosas ordinarias, no de forma ordinaria, decía un viejo adagio de la estética clásica, queriendo llevar la calidad total a los detalles más pequeños de la vida ordinaria u oculta. Y no es que no haya que reconocer que con frecuencia los más religiosos hayan estado ajenos a las implicaciones económicas de la vida real, predicando fácilmente una generosa distribución donde no se consigue una producción suficiente, esperándolo todo lo que la limosna o los piadosos mecenas. También en el campo de la economía teórica, sobre lo que a toda esta hora se necesita el compromiso de los cristianos. Si Jesús se lamentó de que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, ello significa que la astucia, otro tipo de eficacia, no es mala. Lo malo sería ponerla al servicio de las tinieblas y no de la luz.